Muy buenos días tengan todos mis estimados oyentes. Gracias al Señor por estar aquí nuevamente. Gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder conversar una vez más con ustedes. Que Dios les bendiga grande y poderosamente y que este video sea de gran bendición para cada uno de nosotros. La gloria sea para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Los tiempos que estamos viviendo son únicos, importantes, peligrosos y de mucho cuidado. Meditaba en esto y vino a mi mente lo siguiente. ¿Qué hace que las personas piensen que son salvos y que realmente no lo son? ¿Qué hace que las personas piensen que son del Señor? Que si viene Cristo, si viene Jesucristo, ellos se van a ir con Él. Meditaba y sé que la Biblia dice que es la voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad para con este tema? Para con el tema del renacimiento, del renacer. ¿Qué es renacer? ¿Cómo puedo estar seguro o segura de que cuando Cristo venga yo voy a escuchar la trompeta sonar? Y estaba meditando en esto porque tengo muchos familiares, amigos, vecinos que no conocen al Señor. Y conversando con algunos de ellos, me he dado cuenta que ellos piensan que lo que dice la Biblia no es verdad. Y que un día cuando ellos se vayan de este mundo, ellos iban a llegar a la eternidad con el Señor. Es más, algunos me han dicho, si realmente eso es verdad y hay un Dios, Él no va a dejar a nadie que se pierda. Pero en este video nosotros vamos a comprobar a través de la Biblia, con una cita, con unos versículos, cuál es la voluntad del Señor relacionado con este tema, con el tema del renacimiento, con el tema de la seguridad de tu salvación, con el tema de que tú, cuando pienses en la venida de Jesucristo, no te dé miedo, no te dé temor, sino más bien te dé alegría, sabiendo que un día te vas a encontrar con el Señor y lo vas a mirar a Él. Aleluya. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros anhelamos un día al ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pronto sucederá este evento. Conversando sobre este tema con el Señor, me llevó a esta palabra que traigo para todos nosotros hoy. Es muy importante y sería muy bueno que la escucharas. Estos tiempos que estamos viviendo están descritos en la palabra del Señor y son necesarios. Son la antesala de grandes eventos que se aproximan a la tierra. Entre esos eventos tenemos el arrebatamiento de la iglesia, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para lo cual debemos estar preparados. Pero, ¿de qué manera nos vamos a preparar? ¿De qué manera debemos estar preparados? ¿Sabías que en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Esta es una gran realidad y lo dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Padre Celestial? Estaremos observando algunos versículos de la palabra del Señor que nos muestran cuál es la voluntad del Padre Celestial para con nosotros.
en esta tierra. Dice en Mateo 22:37 que le amemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Entonces, es la voluntad de Dios que le amemos con el corazón, con nuestro ser y con nuestra mente. En Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es el Señor tu tesoro? ¿Es el Señor la prioridad de tu vida? Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser, nuestra alma y nuestra mente, y que Él sea el centro de nuestra vida. Hay otra cita en Jeremías 17:10, que dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor nos conoce. El Señor ve nuestros pensamientos. Él sabe todo de nosotros. Y por eso un día le va a dar a cada uno de acuerdo a cómo haya caminado y de acuerdo al fruto de lo que haya hecho, de sus obras. La salvación no es por obras. Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien en el Calvario dio su vida y la entregó por ti y por mí. Y con eso es suficiente. Pero nosotros en la vida, mientras vivimos aquí en la tierra, estamos haciendo muchas cosas. Algunas son buenas, otras no tan buenas, pero siempre estamos haciendo. Y debemos cuidarnos de que lo que nosotros estamos haciendo en esta vida genere un fruto, pero un fruto bueno, un fruto para el Señor. Dice en Jeremías 17:10 que a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, va a probar. Vamos a repetir este versículo. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, conoce todo lo que tenemos nosotros aquí, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿A qué estás dedicando tu tiempo? ¿Está Dios allí? ¿O solamente te acuerdas de Dios cuando lo necesitas? Él debe ser el centro de nuestra vida, en todo y para todo. Y dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Dónde se encuentran los mandamientos del Señor para nosotros? En su palabra, en la Biblia. Allí están los mandamientos, allí está todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, allí está su voluntad. Y es la voluntad de Dios que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su palabra. Y la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto lo dice el Señor. Y esto Él quiere de nosotros. ¿Qué significa ser santo en toda vuestra manera de vivir? ¿Cómo sabemos que debemos considerar
la santificación en nuestras vidas. ¿Y qué es la santificación? Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Hay que prestar mucha atención aquí a esta parte. Esta parte es muy importante. El Señor quiere hablarnos en este momento. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casados. Y el adulterio es que, estando casados, mantener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo o esposa. Y saben, esto no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros hagamos eso, porque Él quiere que nosotros cumplamos con sus mandamientos, que cumplamos con su palabra, con el contenido de su palabra. Y el Señor nos está llamando hoy a revisar nuestras vidas y a que nos apartemos de todo aquello que no le agrada, que no es su voluntad. La voluntad de Dios es que seamos santos, como Él es santo. Y en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? En todo, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en todo lo que hagamos. Y hay algo extremadamente importante, y se trata de la fornicación espiritual. ¿Sabes qué es? La fornicación a nivel espiritual es la idolatría. ¿Adoras a Dios? Piensas que estás adorando a Dios, pero también tienes otra cosa que adorar. Tienes deidades, ídolos, imágenes que veneras, que adoras. Y sabes, eso es abominación al Señor. Esa no es su voluntad. La voluntad del Señor es que le amemos a Él, solamente a Él, y que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Ahora tú dirás, pero yo no adoro imágenes. ¿Sabes que idolatría no es únicamente adorar imágenes? Ya que muchas veces se trata de bienes materiales que tenemos, de la casa, del carro, de todo lo que tenemos en esta vida. Y lo valoramos tanto que lo ponemos por encima de Dios. Idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. Puede ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo. Lo que sea en esta vida que tú pongas por encima de Dios es idolatría. ¿Y cómo pongo yo algo por encima de Dios? Es cuando yo le doy mayor importancia a otra cosa que no sea el Señor. La mayor importancia en nuestras vidas, en todo y para todo, tiene que ser el Señor. Y aquí nosotros debemos revisarnos y debemos analizar nuestra vida para ver qué hay por allí, para ver qué tenemos por allí que no agrada al Señor y que nosotros estemos haciendo y que no sea su voluntad, porque Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, es la voluntad del Señor que nos apartemos de todo tipo de fornicación y adulterio. Y recuerda que se está fornicando y adulterando cuando mantenemos ídolos en nuestros corazones. Es por eso que dice en Efesios 5:5: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Colosenses 3:5 dice: por tanto,
considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Recordemos que idolatría no es nada más adorar un yeso, adorar una imagen, no. Lo es también cuando usamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, pensamientos sin sabiduría, sin prudencia. Encontramos que la voluntad de Dios para el ser humano es que crea en Él y que no se pierda. Este versículo se encuentra en Juan 3:16. El Señor no quiere que nadie se pierda. Consideraremos el significado de creer. Creer en Jesucristo, tomando en cuenta el sacrificio realizado por el Señor en el Calvario, que es suficiente para ser salvo. Cuando el ser humano reconoce el sacrificio que Jesucristo realizó en el Calvario y se apropia de ello, entonces sucede el milagro de la salvación, sucede el nuevo nacimiento. La persona renace y tiene vida eterna. Tiene la seguridad de su salvación y es seguro que cuando venga el Señor escuchará esa trompeta y va a llegar al encuentro con el Señor. Aleluya, gloria al Padre, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, que vea a Jesucristo y cree en Él, tenga vida eterna. Ahora viene algo importante. ¿Cómo podemos cumplir con la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con la voluntad de Dios? Y para ello también iremos a la palabra, observando algunos versículos. El primero es Juan 9:31. Y me gustaría que prestaran mucha atención a este versículo. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Importante, ¿verdad? Importante que sepamos esto. ¿Quieres que Dios te oiga? Haz su voluntad. Vamos a estar analizando ahora una lectura que está en la palabra del Señor y se encuentra en 1 de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí debemos hacernos preguntas. ¿Qué es el mundo? ¿Y qué es amar al mundo? Conformarme al mundo. Hacer todo de acuerdo a como todos los demás lo hacen. Y también dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Y que a nosotros nos gustan. Los placeres. Y queremos pues amoldarnos a eso. Pero el Señor dice que no.
Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto debemos considerarlo, debemos tomarlo en cuenta, porque es fuerte esta parte. Porque todo lo que hay en el mundo, vean, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se encuentra plasmada, se encuentra en su palabra. Allí está su voluntad. Nosotros tenemos que buscar, leer. Cada día, que no pase un día sin que nosotros nos metamos en la palabra del Señor y empecemos a buscar cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo no quiero que cuando me presente delante del Señor me diga, yo no te conozco. Y para que el Señor nos conozca, pues tenemos que conocerle a Él. En Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Que nosotros seamos para alabanza de la gloria del Señor. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Eso forma parte de todo lo que nosotros debemos considerar que es la voluntad de Dios. Y para concluir, lo voy a hacer con lo siguiente. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí hay dos grupos de personas, los insensatos, los entendidos. El prudente, el imprudente, el que hizo bien su casa sobre la roca, el que la hizo sobre la arena. ¿Cómo estás tú teniendo tu casa? ¿Dónde está fundamentada? ¿En la roca que es Cristo o en la arena? Que todo viento, toda agua, todo lo que venga se la lleva. Y les dejo con este regalito. Segunda a los Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo ha renacido. Eso es renacer. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo quedó atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga.